Dios te bendiga. Soy Max Ventura y en esta ocasión deseo darte la bienvenida a la clase número 2, recibiendo el Espíritu Santo hoy. Estoy muy contento de que estemos aprendiendo acerca de toda la bondad de Dios y de lo que Él tiene para nuestras vidas. Y deseo que te pongas muy cómodo y que te continúes concentrando en este estudio en el cual pues también vamos a verificar las consecuencias del pecado de Adán. Si bien Dios tenía planes maravillosos para nuestra vida, también aprendimos de que el enemigo interfirió negativamente en esos planes y estamos analizando las consecuencias paso a paso. Así que deseo que te pongas cómodo, concentrado y continuamos. Muy bien, en la clase anterior estudiamos las grandes bendiciones y los grandes planes que Dios tenía para el hombre. Cómo Dios lo creó, cómo Dios hizo la tierra, cómo Dios hizo al hombre con cuerpo, alma y espíritu, y a la tierra con toda su bondad. Sin embargo, Dios también supeditó ello al cumplimiento de un mandamiento, y es el que te tengo acá, donde dice en el Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, dijo Dios, porque el día que de él comieres, le dijo Adán, ciertamente morirás. Estudiamos la clase anterior que Adán y Eva efectivamente comieron de ese fruto prohibido a causa de una gran estrategia y de todos los planes que Satanás había ideado y cómo los hizo caer en el pecado. La pregunta es si ellos murieron, porque al menos físicamente vimos de que ellos continuaron viviendo cientos de años más. No murieron el día que la probaron. Entonces, ¿qué pasó con este versículo? ¿Cómo quedó este mandamiento? Y nosotros sabemos que Dios no se equivoca. Nosotros sabemos que Dios no miente. Por lo tanto, el día que de ese fruto comieron, ciertamente murieron. Eso no me queda la mayor duda. Lo que debemos nosotros de entender es a qué clase de muerte se refería Dios. Y se recuerda usted que el hombre posee cuerpo, alma y espíritu. Eso lo vimos al comienzo de la clase anterior. Entonces, la clase de muerte a la que Dios se refería no era la muerte del alma, sino a la muerte del espíritu. Porque si hubiese sido la muerte del alma, ese día Adán y Eva hubiesen muerto y hubiesen caído desparramados allá en el Edén. Y no fue así. Quiere decir que a partir del pecado de Adán, es a partir de ese día, ellos únicamente quedaron limitados con dos de las tres partes, con cuerpo y con alma. Y la vida del Espíritu dejó de habitar en ellos, lastimosamente, lastimosamente y grave consecuencia la acontecida con Adán y Eva a partir de entonces. Es gracias al entendimiento del pecado de Adán y a lo grave de lo cometido en términos espirituales, es que podemos nosotros ya ir comprendiendo muchos otros versículos de la Biblia. Si no entendemos este antecedente de pecado original, se nos tornará difícil comprensión el resto de versículos de la Biblia. Y ahora podemos comprender de una mejor manera cuando el rey David en Salmos 51:5 dice, He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, precisamente porque la herencia del pecado viene desde nuestros padres, viene desde nuestra madre. Nosotros desde que somos formados en el vientre de nuestra madre, nacemos bajo la concepción del pecado. Y esto es muy doloroso de decirlo y es ciertamente lastimoso.
pero no podemos tapar las mentiras. No podemos tapar el pecado de Adán. No podemos dejar de decirlo. Y es a causa del pecado de Adán que nosotros nacemos en pecado desde el vientre de nuestra madre. De igual manera, el apóstol Pablo también dice en Romanos 3:23, por cuanto, ¿cuántos pecaron? Dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, querido amigo, querido hermano, tú y yo pecamos, no por un pecado de acción, sino por un pecado hereditario. El pecado de nuestros padres repercute en nuestras vidas de forma directa, de tal manera que ese pecado es heredado en nuestros genes y nacemos con él desde el momento de la concepción. Y es por ello que lastimosamente, lo reitero, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por muy difícil que eso suceda, la Biblia no esconde las mentiras. La Biblia nos las detalla con lujo. Así que nosotros ahora entendamos esto, entendamos lo grave de la consecuencia del pecado de Adán y ahora comencemos a analizar si podrá existir la posibilidad de el reparo de ese daño, si existirá la posibilidad de la restauración de semejante error. Al revisar la Biblia, es para mí un gran consuelo, es para mí una grandísima bendición confirmar y poder decirle que efectivamente Dios no se quedó de brazos cruzados. Efectivamente, Dios no nos dejó viviendo en ese pecado de forma eterna, de forma permanente, sino que Dios estableció un plan de redención, un plan de restauración ante el pecado de Adán, un plan de reparación ante la caída del hombre. Quiero decirte que ese plan de restauración se llama nuestro Señor Jesucristo. Ese es el camino para replantear todo lo acontecido por Adán y todas las consecuencias que se dieron allá en el Génesis. Por eso quiero llevarte ahora al libro de Romanos, capítulo 5. Vamos a estar leyendo algunos versículos trascendentales para que comprendamos cómo Dios ha ido restaurando semejantes consecuencias pecaminosas cometidas desde Adán en el Génesis. ¿Ok? Así que Romanos 5:12, por favor. Dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, alto, quiero preguntarte a qué hombre se está refiriendo acá. ¿Verdad que ya lo estamos comprendiendo? Como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese se llama Adán, ¿ok? Y por el pecado entró la muerte. Te pregunto yo, ¿la muerte a la que se está refiriendo es la espiritual? ¿Te acuerdas que se perdió la vida del espíritu? Por lo tanto, entró la muerte espiritual. Y la muerte espiritual trajo como consecuencia la muerte física también. Después dice entonces, así también, vamos acá, así también la muerte pasó ¿a quiénes? A todos. La muerte te pasó a ti y la muerte me pasó a mí. Desde que somos concebidos, como lo dijo el rey David, nacemos ya con la certeza de que vamos a morir. La muerte viene en nuestros genes, no por voluntad de Dios, sino por una herencia pecaminosa de Adán. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. ¿Te estás dando cuenta que el pecado no es voluntad de Dios, ni tampoco la muerte? Versículo 13. Pues antes de la ley
había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. 14. No obstante, reinó la muerte, mira bien, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Muy bien, todo esto es demasiado grandioso que me gustaría ir analizando poco a poco. Reinó la muerte, dice acá. Quiere decir que la muerte es un reino. La muerte es un imperio y como tal tiene poder. Tanto así que vemos como gente querida, gente amada y muchos hermanos en Cristo siguen muriendo todos los días, porque la muerte reina aún. ¿Desde cuándo? Desde Adán, porque desde ahí pecó, desde el pecado de Adán, no desde antes del pecado de Adán, no, sino después del pecado de Adán. Y después dice, hasta Moisés. ¿Por qué hasta Moisés? ¿Recuerda quién vino a cumplir la ley de Moisés? Exacto. Fue Jesucristo el que vino a cumplir la ley de Moisés. Por lo tanto, hasta que Cristo vino, dice, ese reino ha comenzado a perder su poder. Por eso dice, hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Ahí estoy yo y ahí estás tú, porque tú no pecaste como Adán. A ti no te fue dado el mandamiento, se le fue dado a él. Pero como él es nuestro Padre, heredamos sus consecuencias. Y después dice el final del 14, el cual es figura del que había de venir. Es decir, si hubo un hombre pecador, tiene que venir otra figura de un hombre restaurador. A eso se refiere con esta parte. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Y aquí subrayo, la palabra don es regalo. El regalo de Dios no fue como la transgresión de Adán. El regalo de Dios no fue como el pecado. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, es decir, el resto de las generaciones de Adán, entonces dice aquí, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Querido hermano, no hay posibilidad de la restauración del daño. No hay posibilidad de la restauración o restitución del pecado de Adán, sino a través de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si queremos recuperar la parte espiritual perdida desde la concepción, perdida desde el Edén, forzosamente debemos de buscar a nuestro querido Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Continuemos leyendo acerca de este bendito plan de restauración divina. Romanos 5:16 dice así, y con el don, es decir, el regalo, la salvación, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, ya sabemos que se refiere a Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, es decir, el pecado original para condenación. Por eso dice la Biblia que estamos en condenación. Pero el don, estamos en esta parte, pero el don, el regalo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. En pocas palabras, si Adán no hubiese pecado, no hubiese sido necesario el don, no hubiese sido necesaria la restauración, porque no hubiese habido la introducción del pecado en el mundo. Sin embargo, a causa de ese pecado, tuvo que venir una restauración a esa transgresión. Tuvo que venir una justificación. Gracias a Dios. Versículo 15, 17. Pues si por la transgresión de uno solo, ya sabemos que es Adán,
reinó la muerte, ya sabemos que es muerte espiritual y que trajo como consecuencia también la muerte física. Después dice acá, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Sin Jesucristo no puede haber abundancia de gracia y tampoco puede haber el don de la justicia. Por eso Cristo dijo allá en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que esta es la abundancia a la que Cristo se refirió. La abundancia de vida, la abundancia de gracia y la abundancia de justicia para nuestra vida. Hermanos, no sé si esto les llena de bendición, pero a mí me deja grandemente consolado. Estaba muy preocupado a causa de las consecuencias del pecado de Adán y me siento grandemente agradecido porque Dios estableció un plan de restauración y no nos dejó en la orfandad. 18. Así que, como como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ya sabemos que se refiere a Adán, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Estamos ahora en vida. Hemos pasado de muerte a vida en el Espíritu. Y cuando Cristo venga por nosotros, cuando Cristo regrese por nosotros, pasaremos de muerte a vida también en lo físico, no solo en el espíritu. Porque dice la palabra que los que estén muertos vivirán y oirán su voz. Así que este versículo aplica tanto en el plano espiritual como en el plano material. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, es decir, usted y yo, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos, usted y yo. ¿Se da cuenta? Jesús es el plan de salvación. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y le invito a que busque más a Cristo cada día, a que le conozca, a que le estudie y a que disfrute de todo lo que Él logró a favor de su vida. De esta manera, la palabra de Dios en Romanos 3:23 y 24 nos aclara dos grandes cosas. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, eso ya lo vimos, y es gracias a Adán que quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero mira qué importante lo que viene después. Siendo justificados costosamente o gratuitamente. ¿Tuvimos que nosotros hacer algo o pagar algo? No, es gratuitamente por la gracia de Dios. ¿Mediante quién? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Querido amigo, querido hermano, te tengo grandes noticias. El pecado de Adán en el Génesis fue nefasto. El pecado de Adán y Eva tuvo grandes repercusiones, repercusiones mundiales. La tierra quedó en estado de maldición y produjo espinos y cardos. Y el cuerpo, alma y espíritu también fue mermado porque perdió el espíritu y el hombre solo quedó con cuerpo y alma. Pero la buena noticia es que existió de parte de Dios la posibilidad de la restauración. El plan de la restauración se llama Jesucristo y gracias a Jesucristo podemos recuperar el espíritu perdido. Podemos recuperar la tercera parte que se perdió en el Génesis. Gloria a Dios por todo esto. Ahora quiero llevarte a conocer
¿Cuál es ese procedimiento? ¿Cuál es ese plan de la restauración para que recuperemos ese espíritu perdido de una buena vez? Quiero comentarte que el plan de redención de Dios para tu vida pasa inexorablemente por Romanos 10:9. Por eso te lo tengo aquí en grande para que lo leamos a conciencia. Y dice de la siguiente manera: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Ese es el plan de la redención. Ese es el plan de la restauración del pecado de Adán. Y si tú haces esta confesión y tú tienes esta creencia interna en tu corazón, entonces tú indefectiblemente serás salvo. Es por ello que ahora te pido con todo mi corazón que tú analices este versículo, que si quieres tú puedas dar una pausa a este video para que lo leas una y dos y hasta tres veces para que entiendas lo que ahí dice. Porque primero, el primer requisito es confesar. ¿Qué es lo que debemos de confesar con nuestra boca? Que Jesús es el Señor. Es decir, podemos decirle a Dios: Padre querido, confieso que Jesús es mi Señor, es mi Salvador. Y después dice, y crees en tu corazón, es decir, tú tienes que creer en tu corazón firmemente que Dios lo levantó de entre los muertos. O te pregunto algo, ¿crees que Jesucristo sigue en la tumba? ¿Crees que Cristo no resucitó? ¿O sí crees que Cristo fue levantado por Dios de la muerte? Si confiesas esto y lo crees en tu corazón, Dios te regala algo sin igual, algo inigualable: la salvación, la restauración del pecado de Adán. Así que voy a hacerte un ejemplo de cómo lo podemos hacer, un ejemplo de cómo lo practicamos nosotros en las clases que damos, y es haciéndolo en primera persona. La confesión de Romanos 19, haciéndola nosotros como nuestra, haciéndola propia. De tal manera que yo debo de decir: yo confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Hasta ahí, lo demás me lo da Dios. La salvación ya es un regalo añadido de Dios a causa de esa confesión y a causa de esa creencia. Así que te pido que tú lo hagas, que tú lo declares y que tú lo creas este día ardientemente en tu corazón para que nuestro querido Dios te regale la salvación, te regale la salvación y te devuelva el Espíritu Santo que se perdió en el Génesis, el Espíritu Santo que necesitamos para tener una relación maravillosa con Dios. Así que te animo a que lo hagas en este momento. Querido amigo, si has hecho la confesión de Romanos 10:9 con todo tu corazón y la has manifestado, la has confesado y la has creído, no me resta más que felicitarte y decirte: bienvenido al cuerpo de Cristo, bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a ese nuevo espíritu que mora en tu vida, el cual te dará vida y vida en abundancia como Cristo lo ha prometido. Y hemos recibido desde el momento de que hicimos esa confesión y creencia de Romanos 10:9 algo tan importante para nuestra vida como lo es la salvación. Y es por eso que cierro ahora en este estudio con las cualidades de la salvación. Nuestra salvación, ¿cuánto te costó a ti? Nada. Fue gratuita
Por eso dice, veamos en el punto número 1, Efesios 2 del 8 al 9, dice de la siguiente manera. Por gracia sois salvos. La palabra gracia es regalo, es gratis. De forma gratuita ustedes han sido salvos por medio de la fe. El único requisito que tuviste para recibir la salvación es la fe, porque fe es creencia. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón. Ahí está donde tuviste fe. Y esto, es decir, este regalo no es de ustedes, sino que es un don que viene de Dios. El Espíritu Santo es un regalo de Dios y este regalo no se adquiere por obras. ¿Cuánto tuviste que hacer para ser salvo? ¿Cuántas almas tuviste que ganar? ¿Cuántas competencias tuviste que triunfar? ¿Verdad que ninguna? No es por obras la salvación, sino es gratuita para que nadie se gloríe, precisamente para que no haya jactancia, para que nosotros no digamos, es que yo soy más salvo que tú, porque yo tengo más méritos que tú. Dios, para evitar esa clase de jactancia humana, porque Dios nos conoce muy bien, es que la salvación la da de forma gratuita y por igual para todas las personas que confiesen y crean la declaración maravillosa de Romanos 19. Así que no se te olvide, es gratuita para ti, pero a quien sí le costó esa salvación es a Dios y a su Hijo Jesucristo. Así que démosle la gloria y la honra a nuestro querido Dios y a nuestro hermano Jesucristo por semejante regalo alcanzado. Después, una segunda de las cualidades o características de la salvación es que es incorruptible. ¿A qué se refiere esto? Primera de Pedro 1:23 dice de la siguiente manera: siendo renacidos, es decir, nacidos dos veces, porque nacimos en el vientre de nuestra madre, pero cuando confesamos Romanos 19, nacemos en el Espíritu, es un segundo nacimiento. Así que por eso dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, es decir, no de una herencia que se corrompe, porque recuerda, lo que Adán nos heredó fue corrupción. Lo que Adán nos heredó fue pecado y ese pecado viene genéticamente en nuestro cuerpo. Así que esa herencia sí es corruptible, pero de lo que renacimos, es decir, del Espíritu Santo, eso no es corruptible. Por eso dice, no de simiente corruptible, no de herencia corruptible, sino incorruptible, porque lo que tú has recibido con la confesión de Romanos 19 es incorruptible. El Espíritu Santo no se puede corromper por nada y ese Espíritu precioso ahora habita en tu corazón. Después dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Entonces, tu salvación es gratuita para ti y costosa para Dios. Tu salvación no se puede corromper, no se puede ensuciar y como consecuencia de ello vamos al punto 3. Tu salvación no se puede pecar, tu salvación no puede contaminarse con el pecado. Por eso dice la primera carta de Juan en el capítulo 3 y versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, es decir, la herencia de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. A ver, y aquí expliquemos un poco, porque este versículo también ha generado mucha confusión si no se entiende correctamente, porque de buenas a primeras pareciera de que nosotros, una vez convertidos en hijos de Dios, ya no podemos pecar. Sin embargo, hay otro versículo que dice que si hemos cometido pecado, tenemos un abogado para con nosotros, a Cristo, ¿te recuerdas?
Por lo tanto, entonces pareciera una contradicción, pero ciertamente que no la hay, porque este versículo, este 3:9, tú debes analizarlo a la luz del Espíritu. Así que si lo analizamos desde la óptica espiritual, así sí ya lo vamos a entender correctamente. Volvamos al principio. Todo aquel que es nacido de Dios, te pregunto, ¿tú has nacido de Dios? Sí, con Romanos 19, claro que sí. Hemos adquirido la salvación. Entonces, esa parte es la que ha nacido de Dios en nosotros. Este versículo va dirigido a tu salvación, no va dirigido ni a tu alma ni a tu cuerpo, va dirigido a tu espíritu. Así que la parte espiritual es el nacimiento de Dios y esa parte espiritual es la que no practica el pecado. Esa parte no puede pecar tu Espíritu Santo, porque la simiente de Dios, es decir, la descendencia de Dios, permanece en él y no puede pecar el Espíritu, porque el Espíritu es nacido de Dios. Cuando tú confiesas Romanos 19, nace algo nuevo en ti, nace el Espíritu Santo. Es un nuevo nacimiento en tu vida y ese nuevo nacimiento, querido hermano, es gratuito, es incorruptible y no puede pecar. Cuánta bendición hemos recibido, querido hermano. Recién estamos comenzando a comprender la bendición de Dios para nuestras vidas. La frase yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, hoy está tornando con mucho sentido en nuestro corazón. Muy bien, es así como hemos llegado al cierre de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para tu vida y si así ha sido, pues regálanos un like, suscríbete al canal y especialmente comparte este video con todas aquellas personas que necesiten conocer a Cristo, que necesiten entender lo que Cristo ha hecho por ellos para que también adquieran la salvación así como también nosotros un día la recibimos. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima.